Después de 90 años de un silencio sepulcral, Cuevas del Campo ha tenido un glorioso despertar. Desde los niños a los mayores se oye salir y cantar. ¡Viva Cuevas del Campo, que ya es pueblo verdad! Cuevas del Campo es un pueblo sin igual, que supo despertar y supo luchar por su libertad, porque somos así, hombres de corazón, y hemos trabajado y hemos luchado para conseguir la segregación, con 20 hombres a la cabeza y un pueblo que va detrás, y un abogado informado de prestigio nacional. Todos luchamos, trabajamos con orgullo y con tesón. ¡Viva mi Cueva del Campo! ¡Viva la segregación! Allí está Zújar, aquí Freila y aquí Bacor. Antes, cuando había que pasar a Zújar, antiguamente, pues había una barcaza que entonces tenía que montarse la gente que tenía que hacer algo en Zújar, montarse en la barcaza, las bestias y pasar el río. Hay que tener en cuenta que Zújar tenía varios anejos, Casablanca, La Junta y sobre todo Cuevas del Campo, que tenía una población muy importante de más de 2.800 habitantes. Cuevas del Campo, en su legítima aspiración, pues es evidente que quería organizarse, vivir independiente y ellos mismos tener sus propias instituciones. Aquí había un sentimiento muy común de que estábamos un poco abandonados de Zújar, nosotros y muy lejanos. Estábamos el río por medio, nosotros para desplazarse antiguamente la gente tenía que ir en bestia antiguamente. En Zújar había calles asfaltadas, en Zújar había farolas, en Zújar había de todo, mientras que en Cuevas del Campo no había de nada. Pues se sentía que estábamos discriminados. Que nuestro pueblo estaba atrasado, que no teníamos ni una luz en el pueblo, que no había ni una calle arreglada, que salíamos a la calle y era barro hasta la rodilla y nos caíamos porque no había ni una luz en el pueblo. Había luces particulares que las encendían un rato pero luces ni una, ni agua, ni de nada. Yo me acuerdo de ir con un carrillo de mano a por agua a la fuente para amasar, porque hemos sido panaderos, con el carrillo de mano, y a lavar a los canales, a las canaletas. Pues no he ido yo veces a las canaletas el año que me casé. Recuerdo que mi hermano, que teníamos un Land Rover para repartir el pan, me llevaba con el Land Rover a las canaletas allí, en el Chaparrás, a lavar, porque no teníamos de nada, ni agua, ni de nada. Era un pueblo, éramos los parientes pobres de Zújar. Y eso, pues todos estábamos indignados. Y claro, aquello se fue transmitiendo de padre a hijo, y desde crío nosotros lo teníamos eso muy dentro de nosotros. La gente de mi generación no nos gustaba mucho Zújar. Cuando ibas a Zújar era como ir a la capital, porque estaba todo asfaltado, las plazas, nosotros teníamos todo de barro, pues ya les teníamos manía a los de Zújar. Y mi padre era de Zújar, y mi abuela y todos. Y teníamos familia en Zújar, que a mi padre le gustaba mucho ir a las fiestas, y yo fui un par de veces. Cuando ya era más mayor no quería ni ir a las fiestas de Zújar, no nos gustaban, decían, esas no nos gustan esas fiestas. Es que nosotros decíamos Zújar con perdón, o sea, todo el mundo no le gustaba Zújar. Zújar era el amigo malo, ¿no? Era evidente en aquella época que
la comunicación de Zújar, Cuevas del Campo era difícil, las comunicaciones automovilísticas eran escasas y la gente tenía que venir en bicicleta o en caballería. Venía y generalmente no podían resolver sus problemas ese mismo día, lo cual era un problema para la gente de Cuevas del Campo. Mira, yo nací el día 28 de agosto, pero mi padre me sentó en el juzgado el día 23 de septiembre, casi un mes después. Pero que lo mismo que pasó conmigo, pasó con un montón de gente, porque no era fácil de ir a Zújar, muy lejos. Y decían que el retraso o el atraso de Cuevas del Campo en muchos aspectos se debía a desidia de Zújar, del Ayuntamiento de Zújar. Relacionan muchos agravios y entonces eso, que esa idea se mantiene y yo le llamo a la tercera bala vencida. La historia de la segregación siempre se cuenta que sucede en el 77 como un acto, digamos, inconexo, solitario, y es verdad que en ese año es cuando se inicia el trámite definitivo. Pero hay unas causas remotas que yo creo que de alguna forma prepararon el proceso de segregación. El primer movimiento independentista de Cuevas del Campo tiene un origen religioso. Es decir, la primera, ya en el año 1800 y pico, se habla de la existencia de una ermita en Cuevas del Campo, y en el año 1900 ya se proyecta construir la iglesia parroquial que tenemos en Cuevas del Campo. Ese sería quizás el primer acto de independencia de Cuevas del Campo, que si bien es un asunto religioso, pero ya va concienciando, va creando en el pueblo una conciencia de identidad propia que puedan vivir. En el año 26 también hay una conciencia de separación. Fijaros que lo que decía, que unos preparan otros, que en el 25 se constituye la parroquia y en el 26 ya hay un intento de separación. O sea que son unos actos encadenados que de una forma va encargando o va encadenando uno a otro. En el año 26 ya en Cuevas del Campo había una agricultura más o menos floreciente, porque a finales del siglo XIX es cuando se empiezan a producir las conducciones de agua del canal Iturralde para Cuevas del Campo y Pozarcón. La agricultura, se roturan muchos montes, aumenta la superficie cultivable y hay más riqueza. En febrero del 26, un notario de Baza, Ramón Noguera Iturriaga, presentó un escrito con 400 y pico firmas en el Ayuntamiento de Zújar, donde solicitaba la declaración de Cuevas del Campo como una entidad local menor. El Ayuntamiento de Zújar se opone, desecha la mayor parte de las firmas con unos argumentos un tanto peregrinos, más de la mitad son insolventes, es decir, que el que no tenía tierra no podía votar. Otra buena parte, es curiosa la expresión que decía el alcalde de Zújar, que la mayor parte de las firmas no tienen nada que ventilar con la separación. Esa es la expresión que utiliza, que me hizo gracia. Otra parte porque pagan contribuciones ínfimas, menos de 6 pesetas, que no tenían bienes porque la mayor parte de los terrenos de Cuevas del Campo, los propietarios eran de Zújar, lógicamente. Y claro, y el poder, la riqueza estaba en manos de ellos. También en la guerra, Cuevas del Campo actuó como un municipio independiente, entidad local. El segundo paso de segregación remoto se produce en la posguerra. A finales de los años 40, en Cuevas del Campo, se constituye la antigua Hermandad de Labradores y Ganaderos. También nada tiene que ver con la de Zújar, es otro paso que va dando lugar a crear lo que decía antes, un espíritu, una conciencia de que Cuevas del Campo puede vivir. El tercer caso tampoco fue político, fue judicial. El juzgado de Cuevas del Campo se creó antes que el ayuntamiento. Llegamos entonces al año 77. Con lo que hemos hablado, que ya había un caldo de cultivo
en favor de la independencia de Zújar. El alcalde de Zújar, Julio Navarro Rull, edita una orden donde en Cuevas del Campo había que poner las aguas potables. Y aquello, si me permitís la expresión, se hacía a sangre y fuego. Es decir, el que no paga no tiene agua. Claro, aquello surgió o promovió un movimiento en contra. En aquella época la gente andaba ganando sobre 1.500 pesetas o por ahí. Bueno, pues los contadores los ponía en un precio 3.200 pesetas. Creo que era el precio. Y los contadores valían, ya no informamos, valía unas 2.000 pesetas. No llegaba a 2.000 pesetas, pero vamos. La gente empezó a cerrar las puertas cuando veían que iban a la casa a ponerle el contador. Unos que se iban, cerraban la puerta y se iban, otros se quedaban por dentro y no abría a nadie, no la abría. Total, que no encontraban dónde poner un contador ya a los 2 días, porque estaban poniéndolo a nuestro juicio ilegal y muy caro. El ingeniero jefe de la Confederación del Guadalquivir, don Joaquín Delgado, por cierto, me dice, mire usted, si es que lo que estamos haciendo, el alcalde y yo, el pedáneo que había, estamos cobrando un poco de más con el fin de que cuando se termine la obra y todo, le hacemos una fuente o algo de eso. Ya cayó. Lo que estaban haciendo no era limpio. Y, en fin, ya me dijo, dice, mira, vamos a hacer, si lo ve usted bien, hacemos un escrito y usted me lo firma y como que el dinero se lo he devuelto y tal, en fin, bueno, pues muy bien. Porque él temía que nos fuéramos a la justicia con el tema. Y ya empezó pues el tema de la segregación, ya se lo pusimos en tela de juicio, pero no sabíamos por dónde empezar. Un muchacho de aquí, José María Bastida, que estaba en Madrid, y nos dijo que él tenía un amigo que entendía, que sabía el tema de segregaciones y tal. En junio de 1977 apareció en el Boletín Oficial del Estado una publicación en la cual se segregaba del Tebro, en Tortosa, provincia de Tarragona, se separaba de su núcleo Tortosa. Entonces un amigo mío me enseñó y me dijo, mira, esto se podría hacer en tu pueblo. Él era abogado, nos pusimos a estudiar la ley de régimen local y vimos que efectivamente pues el proceso se podría iniciar. Empezó ya, bueno, y a mí me encargó, dice, mira, tienes que nombrar una comisión de vecinos de 20 personas. Es un estrato de todas las estratos sociales, una selección de todos los estratos sociales del pueblo. Y yo lo viví con ilusión y me hubiera gustado participar, claro. Pero entonces las mujeres, recién muerto Franco, las mujeres estábamos aparte, en la sombra, pero claro, como estaba mi marido, pues yo participaba. Cuando hizo la selección para la comisión de vecinos, pues un comerciante, un albañil, un maestro, pues de todo. Y yo pues decía, pues sí, pues mira, esto lo veo bien, pues mira, puede aportar. Y yo en el fondo decía y yo también puedo aportar, pero no, estábamos en la sombra las mujeres, ¿no? Las mujeres entonces no teníamos, pues míralo, de 20 hombres, ni una mujer siquiera. Y las mujeres pues teníamos más trabajo, porque los hombres no iban a lavar ni iban a por otras cosas. Todo eso era cosa de las mujeres. Ellos me autorizaron en la comisión a que me pusiese en contacto con el abogado que había llevado la segregación de Del Tebro. Este hombre ya había segregado Punta Umbría de Cartallo en el año 1959. Después que nosotros asesoramos, con el tiempo, segregó también Torremolinos de Málaga, el ejido de Alías en Almería. Es decir, estamos ante la persona que posiblemente más formada a nivel de régimen local para segregar el municipio. Bueno, pues yo hice una asamblea que acudió todo el pueblo
Y en la asamblea pues presenté la comisión de vecinos, dije lo que había, que la puesta de contadores estaba suspendida hasta ver lo que pasaba. Y presenté el sobrante del dinero que eran, me parece que eran 400 y pico mil pesetas, no llegaba a 500. Y que el dinero que lo echábamos para gastos de la segregación que íbamos a iniciar. Todo el mundo le dio el visto bueno, a la comisión también, y de ahí ya parte las andaduras de lo que es iniciar el expediente de la segregación. El expediente de segregación es el documento que define el municipio y que como tal se ve si es posible o no su segregación del otro municipio. Y lo que es muy importante también, este documento debe de clarificar si el antiguo ayuntamiento no queda mermado de sus posibilidades, porque lo que no se trata es de vestir a un santo, desnudar a un santo para vestir a otro. Eso establece claramente la ley. La comisión de vecinos, uno de los primeros pasos que dieron fue la búsqueda de firmas, y lo que hacían era por las noches, cuando terminaban la jornada de trabajo, buscaban firmas en cada casa, iban llamando casa por casa, intentando que firmaran para poder conseguir la segregación. Aquí no había alumbrado público, aquí solo había una luz en la puerta aquí en el centro del pueblo, y las calles eran de tierra, barro y piedra. A mi padre le tocó ir con Andrés Prieto, y como Andrés Prieto nunca tenía una muy buena vista, pues iba dando traspiés. Por eso esa anécdota siempre me la contaba mi padre, que Andrés Prieto tropezaba en todas las piedras por las noches porque no había iluminación ninguna. Y yo me acuerdo de ir con mi marido por todas las ramblas, y íbamos pues también diciéndole a la gente lo bueno que era para el pueblo que se separara, para no pertenecer a Zújar, porque tener autonomía propia, pues que íbamos explicándole también que nos dieran la firma, pero nosotros decíamos por lo que era la firma, y la gente firmaba y la gente, todo el pueblo. Yo daba clase en aquella época a lo que era la segunda etapa de la AGB. A todos los críos de sexto, séptimo y octavo estuvimos en la escuela haciendo ejercicios del aire para que supieran y ellos convencieran a sus padres de lo que podían, que había que apoyar esa lista, que el éxito estaba en la unidad. Vamos, aquello se hizo, la labor de pedagogía se hizo. Supieron hacerle ver al pueblo la necesidad que había y que si todos no se unían, por supuesto no iba a salir adelante el proyecto. Prácticamente muchos voluntarios del pueblo a recoger firmas por todos lados con su número de carnet de identidad, pero cuando lo presentamos no tenía validez porque no estaba ante notario. Si hubiera querido el ayuntamiento de Zújar, le daba la validez, pero estaba totalmente en contra. Entonces hubo que traer un notario que estuvo aquí 3 días o 4 y pasó todo el pueblo firmando ante notario. Y hubo que reconocer toda la firma de todos los vecinos del pueblo y yo tenía que estar siempre presente, porque el notario no era de aquí, entonces no conocía a la gente, tenía que decir que... Me preguntaba, Ángel, ¿qué? Digo, pues nada, que este es de este pueblo. Y él me decía, dice, que los dos podemos ir a la cárcel si no lo hacemos bien. Claro. Aquello ya no podía echarlo para atrás, aquello ya tenía solidez. Bueno, el proceso de segregación de Cuevas del Campo fue un desgarro. Para Zújar, un desgarro que se tradujo pues, en un malestar, no cabe la menor duda. Nosotros éramos jóvenes y tal, y entonces en Zújar pues no es que hubiera peleas ni hubiera gente que nos conocíamos, ¿no? y tal, pero que sí, que había tirantez y de vez en cuando pues había algún morrillazo que otro en la discoteca, algún empujón, ¿sabes? Cosas así de jóvenes, ¿no? Pero que toda consecuencia de eso. En ese momento yo estaba solo, en esa época estuve solo. Hubo momentos que la cosa se ponía feilla, sí. El abogado vino, tuvimos una reunión con él y coincidieron las primeras elecciones municipales.
El abogado nos aconsejó lo que teníamos que hacer, que era formar una candidatura independiente y publicarla en todo el pueblo para que todo el pueblo votara esa candidatura. Entendimos perfectamente que si ganamos aquellas elecciones, teníamos buena parte del camino recorrido. Franco murió unos años antes, ya se habían empezado a institucionar los partidos políticos. Sabíamos que en Zújar habría tres listas a las elecciones municipales. Una por el PSOE, otra por el Partido Comunista y otra por la UCD. El voto se iba a repartir. Y nosotros nos jugamos todo a una carta, ¿no? Tenemos que conseguir convencer a la gente que vote a una sola lista. Eso fue una barbaridad. Le advirtieron gente que sabía lo que podía pasar con los deseos de segregación que ya arrastraba la gente de las cuevas. Eso se iba a producir, no cabe la menor duda. Se iba a producir a pesar de los pesares. Fue un error de los mismos políticos. Todos tenemos ideología política, pero allí empezamos nosotros todos a debatir y entonces así se planteó. Me indicaron que si quería ser miembro de la lista electoral que se presentó a Zújar. Yo no era miembro de la comisión de vecinos. Ese fue el principio de mi participación en el proceso de segregación. Conseguimos hacer una lista con todas las opciones que había. Se consiguió hacer una lista de consenso. Se rechazó y entonces fue cuando a Augusto le encargamos que hiciera la lista y hubo también que convencer casa por casa, de nuevo, ya son 3 veces las que salimos casa por casa, por lo menos, con la lista, con el sobre de nuestra lista, mira, esta es la que tienes que votar. Fue una época de mucha movida, de mucho trabajo, había mucho que hacer, mucho que confeccionar, mucho que hablar, era todas las noches. Y recuerdo que el abogado pues también venía y una vez vino con la mujer y la hija. Y la mujer de uno de la comisión, en Cana Castellar, pues se la llevó a su casa y le dio de cenar y la acostó allí. Y luego vino el padre a las 3 o 4 de la mañana y se la llevó a Madrid. Todas las mujeres, de los 20 hombres, participábamos, si no de una manera, de otra, pero participábamos todas. En la sombra. Ya te digo, si mi marido venía de trabajar a las 7:30 de la tarde, pues lo normal hubiera sido que se hubiera quedado en la casa. Y tenía que irse, porque entonces, ¿quién llevaba todo eso? Si se habían comprometido, había que comprometerse todo. Y ya está, pero que ellos se sacrificaron mucho, mucho. Y la familia también. Teníamos un bar ahí en un barrio y entonces me acuerdo yo que mi padre se bajaba, que tenían muchas reuniones, aquello era... Y se bajaba mi padre y me tenía yo que quedar en el bar con mi madre, ¿sabes? Ellos se daban la vida. Ellos daban la vida por eso. Yo sí, también, pero que no es mi punto de comparación, mi padre y los demás. Ellos daban la vida, o sea, ellos se majaban ahí hacían todo lo que tenían que hacer, todo. Pero lo sacaron para adelante. Pues recuerdo el tiempo de la segregación, en mi casa particularmente. Mi padre pues siempre estaba de reuniones, estaba afuera. Mi madre discutía con mi padre, que faltaba mucho de casa, que estaba muchas horas afuera, que el coche estaba disponible para ir de viajes, con lo cual no percibía dinero, porque entonces la política, cuando se unió el pueblo, era muy diferente a lo que es hoy y lo que fue después de conseguir la segregación. Fue conseguir que un pueblo, un municipio entero estuviera unido.
se envió el expediente a Zújar antes de que se celebraran las elecciones, para que no levantar sospechas, y lo que no quería el abogado es levantar sospechas. Es mejor llevarlo antes, que va a ser que no van a decir que sí, van a decir que no querían lo que dijeron. Pero bueno, eso formaba parte de la lógica, de que digan que no, el pueblo que no quiere separarse. Fueron reuniones masivas, el 95% del pueblo. Cuando el gobernador civil viene a Cuevas del Campo, pues también el pueblo entero le manifiesta que queremos eso. El gobernador civil entendió aquello y se comprometió a no obstaculizar la segregación de Cuevas del Campo. Yo estoy aquí. Mi padre estaba en la parte de adelante con el gobernador y toda esta gente. Esta es una amiga mía también que hicimos las pancartas y ella la lleva cogida y yo estoy ahí al lado. Y amigos, pues un montón. Sí, yo me acuerdo que iba en primera fila por allí, que hicieron muchas cosas, se hicieron muchas cosas y salieron todos los tractores y mulillas y salió, madre mía, lo que salió. Porque es verdad que este pueblo es rico, desde siempre. Y había más gente entonces que ahora, muchísima más gente. El pueblo entero, con todas las calles, sobre todo la calle principal, en las plazas llenas de vehículos, de tractores, de camiones, maquinillas, aquellas motocultores que había, motocicletas, bicicletas. Entonces en Cuevas del Campo estaba la sección femenina y entonces hicimos unos bailes en honor al gobernador y demás. Y ese día pues toda la gente se echó a la calle para que el gobernador viera que el pueblo ya era más pueblo que lo que se decía en Zújar. Hicimos publicidad con carteles, yo estuve 3 meses con un 4L y unos altavoces encima por toda incluido Zújar, la Junta, Cuevas del Campo, vota candidatura independiente aquí de Cuevas del Campo, allí vota solo candidatura independiente. Yo hice muchos viajes a Zújar porque con un coche viendo cómo iban todos los procesos electorales, de aquí a Zújar, de Zújar a la Junta, que había una mesa electoral, a Carramaiza, que había otra mesa electoral, y claro, había momentos en que ganaba Zújar y momentos en que iba ganando Cuevas. Le cambiaba la cara, yo vi que le cambiaba la cara. Nosotros no pensamos nunca que podríamos llegar a ser, a ganar las elecciones. Ni nadie estaba pendiente de aquello porque nadie figuraba que iba a pasar lo que pasó. Porque era muy difícil. Ellos sacaron más votos que nosotros, pero dividido en 3. Ellos fue UCD, PSOE y PC. Aquí había ideas de derecha, de izquierda, de centro y de todos los colores. Pero tuvimos la sensatez de votar todos una candidatura independiente que gobernó Zújar y facilitó el proceso de segregación. Fue emocionante porque allí votamos todos al mismo partido, incluso la gente mayor que no podía salir de casa, los taxistas, fueron a su casa a recogerlos para que fueran a votar. Además, nosotros ganamos las elecciones gracias también, no solo a Cuevas, sino que la Junta y Carramaiza también conseguimos votos de ellos, porque ellos también estaban de acuerdo en que nosotros nos separáramos. Y yo, bueno, en Zújar hicimos campaña, pero en Zújar fue nada, allí fue baldío. Allí todos pensaban que eso, que no. Y de hecho, 5 o 6 personas nos votaron en Zújar a la candidatura independiente. Sacamos mayoría absoluta, el alcalde fue de Cuevas del Campo. Y Zújar no se dio cuenta de la jugada y fueron inteligentes. Zújar sacó 6 concejales y Cuevas del Campo sacó 7. Ahí demostraban de que estaban mejor asesorados, mejor informados que Zújar. Por la ley de Ohm, nosotros conseguimos tener mayoría absoluta. Fue muy difícil, aquello fue muy complicado, pero aquello fue un alegrón. Actúa desde entonces como rodillo, Cuevas del Campo. Eso lo sabían perfectamente los de Zújar, que iba a ocurrir. Dicho eso, y todos conscientes de eso, ya había que aceptar que Cuevas del Campo tenía legitimidad de origen, de derecho y política.
Teníamos buena parte del camino recorrido. La alcaldía de Zújar queda en manos de Augusto Quezcoa del Campo y fue una actuación que contribuyó de una forma decisiva a acelerar el proceso. Entonces ya todos los días tenían que ir a Zújar, al ayuntamiento, aquí los concejales que salieron de aquí de las cuevas, el alcalde que salió de aquí de las cuevas, y entonces pues todos los días tenían que ir al ayuntamiento de Zújar y las cuevas mandaban en Zújar y en las cuevas. Ellos vinieron desde el primer momento con la intención de mover lo que hubiera que mover, montañas, como movieron, para conseguir lo que ellos querían. Pero es que yo, Augusto, desde el primer momento, no vi nada más que respeto hacia mi persona. Entonces yo sería ahora un hipócrita si yo criticara la labor de Augusto, que sabíamos todos desde el primer momento con las intenciones que ellos venían. Cuando yo vi el presupuesto, yo dije que yo era totalmente injusto. Ni estaba justo en Carramaiza, ni estaba justo en la Junta, ni estaba justo en ningún sitio. Digo, esto tenemos que reajustar el presupuesto y ajustarlo a lo legal, a que por habitantes. Carramaiza tiene 300 habitantes porque tenga, la Junta tiene 150, que tenga su partida para su fiesta, y Cuevas del Campo pues tenga su partida para su fiesta, y Zújar que tenga un poco más para su fiesta. Y así lo ajusté, eso, y yo lo único que yo se lo decía a ellos: nosotros estamos aquí para separarnos de vuestro pueblo, somos concejales de aquí, queremos separarnos de aquí. Y claro, era el pleno donde se iba a decidir sí o no a la segregación, salió que sí, lógicamente. Pues como el alcalde del ayuntamiento de Zújar pedía la desegregación, pues se la concedieron. Claro, si lo pide el alcalde del pueblo, que quiere desapartarse. El alcalde firmó el acta y todo, se ve que no lo había leído. Amador, que era el primer teniente alcalde conmigo, no, pero vamos a echarle a nosotros un vistazo antes. Cuando nosotros leemos el acta, vemos que el secretario no se agarraba a la ley de régimen local, que decía literalmente: será necesario el voto favorable de las 2/3 partes de hecho y en todo caso de la mayoría absoluta legal. Muy bien, pero cuando nosotros leemos el acta, solo decía la primera parte de la ley: será necesario el voto favorable de las 2/3 partes de hecho. Y nosotros dijimos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, nosotros eso lo estábamos leyendo y viniendo para Cuevas, porque le di una copia del acta. Cuando llegamos aquí, llamo al abogado y le digo: don José, mire, esto dice en el acta de que hemos aprobado la segregación. Dice, ¿cómo? Voy para allá en un minuto. De Madrid aquí, cuando él llegó aquí, se redactó un acta nueva, sin poner ni artículos de leyes ni nada. Fuimos a Zújar, cogimos el acta con el sello, que eso no se podía hacer, ni llevarse acta del ayuntamiento, lo sabíamos. Nos fuimos a casa del secretario, que vivía en Caniles, se le presentó y él decía que él no podía firmarlo. Él ya había firmado una y eso no se podía firmar. Dice, no, la que tú has firmado está aquí. Así que o firmas o con estas dos actas nos vamos al juzgado de guardia y ya tú sabrás lo que tú has estado haciendo. Tú estás tratando de perjudicar a Cuevas del Campo, pero además con alevosía y con todo este tinglado, le dijo el abogado. Y al final el hombre cogió, firmó, le pusimos el tampón, llegamos a Zújar otra vez, como llevaba el alcalde la llave, dejamos el acta una, la otra no la trajimos, y Amador Medina, llamaba Amador el cojo porque estaba cojo el hombre, la llevaba en el bolsillo, y cuando pasamos por el río que se pasaba anteriormente, había un puente sobre el río, sobre el pantano del Negratín, pues allí lo tiró y lo tiramos. Digo, esto para Sevilla.
a los días siguientes vinieron a registrar casas, porque ya ellos pues formularon denuncias, yo no sé. Si hubiéramos hecho eso, íbamos a tener el acta aquí en la casa, vamos, la hubiéramos tirado al río, la hubiéramos tirado donde hubiera sido. Claro, en Zújar dijeron que es que habían robado la acta. No habían robado nada porque el alcalde tenía derecho a pedir una copia y ver si se correspondía a lo que se había acordado, los matices y si convenía o no esa redacción. En fin, aquello no llegó a más. 21 de noviembre del 80 fue cuando se aprueba en Consejo de Ministros y sale publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de enero del 81. Consejo de Ministros se aprueba la segregación del núcleo de población de Cuevas del Campo, perteneciente al municipio de Zújar, provincia de Granada, para su ulterior constitución en un nuevo municipio independiente, que se denominará Cuevas del Campo y tendrá su capitalidad en dicho núcleo de población. En el pueblo nadie sabía de la noticia. Todo el mundo se enteró por Televisión Española, Telediario de la Noche. Yo le había dado de cena a mi Joaquín, que tenía, 2 años tenía, y estaba yo quitándole un monillo, no se me olvidará, que se lo había hecho yo de unos pantalones de su padre. Estábamos toda la familia reunidos, cenando como todo el mundo. Y estábamos ligando pues, en el bar del alcalde. Cuando salió el locutor diciendo, Cuevas del Campo, ha salido el Consejo de Ministros y se ha separado de Zújar. Mi marido dio un salto y dio un chillillo que salió corriendo, pero 5 minutos después ya estaba allí en la puerta Carmelo, Perdonilla, Orozco, estaban todos ya en la puerta allí. Todos nos abrazamos, nos besamos, dijimos lo hemos conseguido, vamos, aquello fue un bombazo para nosotros. Salimos todos dando voces que en el paseo hicimos una buena fiesta, una buena noche. Hicimos 3 o 4 lumbres, porque hacía la noche que aquello se celebró, hacía mucho frío, una noche de frío para no aguantar. Se trajo allí jamones, vino, cerveza. A mí me mantearon y toda la gente allí, había un laberinto, habían roto vasos, un fiestón que había en el paseo, que aquello cuando yo llegué, a mí me dio un poco de miedo, ¿qué pasa aquí? Madre mía, volaba todo. Juerga en el paseo, juerga en el casino que lo tenía Augusto. ¿Y para qué? Pero todo el pueblo de juerga. Chillillos y gritos y madre. Fue una noche espectacular. Toda la noche pues allí estuvieron bebiendo y comiendo toda la noche entera. Se hizo una fiesta gigantesca, que fue un desmadre padre. Mi madre nos bajó a todos mis hermanos, bajaron todos los vecinos con sus hijos a celebrar en el paseo principal, aquí en la puerta de lo que es ahora el ayuntamiento, la fiesta de la segregación, donde todas las pancartas que habían tenido para ese proceso, todos los cueveños y cueveñas volvieron a sacarlas y festejaron que por fin Cuevas del Campo ya era municipio independiente. Estaba yo en el hospital de Granada, un accidente que había tenido de coche, y el médico era de allí de Cuevas del Campo, Ramón. Siempre cuando entraba al turno, antes de ir a cambiarse de ropa, llegaba por mi habitación. ¡Hey! ¿Cómo te encuentras? Pues bien, pues allí tumbado en la cama. Bueno, y a otro día, el día 21, llega a la puerta. ¡Hey! No me decía nunca Emilio. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? Digo, pues bien. Dije, pero que ya no somos paisanos. Ya no estábamos, todavía no se había acabado la segregación, ni mucho menos. Ahora había que poner en práctica el expediente de segregación que teníamos. Habría que partir territorio, habría que partir bienes, había que partir personal y empezamos y ahí surgieron una cantidad de problemas enormes.
En el decreto del Consejo de Ministros no se dice qué va para Cuevas del Campo, sino que se queda en el aire. Solamente se autoriza la segregación. Se constituye Cuevas del Campo en un municipio independiente. Vale. Como nos obliga el Gobierno civil a que se reúnan las comisiones de deslinde y no se llegan a reunir porque Zújar se opone a la segregación, no queda más remedio que acudir a los tribunales. Entonces el Ayuntamiento de Zújar, a través de 167 vecinos, impugna el Real Decreto del Consejo de Ministros, impugna para que se declare nula la segregación. Como no supimos resolver, hemos dicho, el problema jurídico de la división de bienes, tuvimos que ir a los tribunales. Y en los tribunales fuimos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Perdimos, impugnamos la sentencia mediante un recurso de revisión. Y en la revisión no nos la admitieron porque decía muy bien el magistrado, si Zújar ha acordado la segregación, ¿a qué viene a pedir ahora que no? Y el Tribunal Constitucional también alegó que no se estaban violando ningún derecho fundamental y desestimó la demanda del Ayuntamiento de Zújar, con lo cual, a raíz de ahí, dimos por zanjada la lucha jurídica hasta el año 2010, que en el año 2010 o 2011 es cuando Cuevas del Campo solicita demos de baja los bienes del monte público que está Río Guadalentí, Pantano del Negratí, hacia Cuevas del Campo, para que ellos pudieran tener la titularidad de esa parte de monte público y le diéramos de baja en el registro municipal, en el registro de la propiedad de esos bienes como propiedad del Ayuntamiento de Zújar. Defendimos a Zújar en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Todo lo que pudimos lo hicimos. Mucha gente llegó para el deslinde diciendo que el deslinde tenía que ser por ahí por el cementerio. Broncas no hubo. El río nos daba el territorio y estaba muy claro. Aunque yo emití informes favorables de que era justo de que Cuevas del Campo se llevara su parte, la parte de monte que le correspondía, con los linderos naturales que era Río Guadalentí y Pantano del Negratí. Pero a pesar de eso, se votó que no. Hubo un juicio, porque Cuevas del Campo estimaba que tenía derecho a tener ese monte. Pues las relaciones con Zújar no son malas ahora. Quitado que a veces sí te tiran la píldora y te tiran te dicen, es que vosotros que os separasteis, os lo llevasteis todo y nosotros nos dejasteis tal, y no nos llevamos nada, porque el río, el pantano es el que divide y que no te vas a venir tú aquí. Y entonces le sentó muy mal. Sí. Yo tengo ya lo... Te voy a contar una cosa que es muy graciosa. Había un maestro en la colonia y dice, es que ya está bien, un día nosotros, porque se fueron a vivir a Zújar. Es que ya está bien, que el patrimonio que le habéis dejado a Zújar, digo, oye, ¿y qué quieres? ¿Que nos traigamos el cerro y le llevemos la caña al aljibe así? Que se espabile. Fue un cambio ya radical en todos los aspectos, pues pues hicieron el ayuntamiento. Eran las escuelas antiguas, pues empezaron a, pues todo, luces, calles, cambiar, pues ya un pueblo, constituirse un pueblo, que no éramos pueblo. Tenía mucha riqueza en la agricultura y en la construcción. Fue cuando se empezó también el pantano del Negratí, que aquello fue una bomba aquí en la comarca, generó mucho empleo, se vinieron muchas familias de Barcelona. Y entonces se hizo todas las carreteras y todos los de aquí con sus tractores, los hijos jóvenes que se iban a lo mejor a la vendimia se quedaban aquí trabajando, haciendo una fábrica que montaron de canaletas de esas de cemento, y todo eso pues sí que generó mucha riqueza también en el pueblo, ya no solamente, ¿sabes? Y sí que eso fue muy bueno. Hasta un equipo fútbol que era de primer nivel, ¿sabes?
un equipo de fútbol en primera regional, que entonces pues no había, se venía gente nada más que por jugar aquí, sí, era un pueblo que estaba en auge, ¿sabes? Aquello era un boom. Venir a las cuevas luego teníamos una discoteca buenísima. Cuando he visto el expediente y lo he ojeado, he sentido una sensación de alegría por una parte, porque se cumplió el objetivo de que el núcleo de población Cuevas del Campo llegara a su aspiración de constituirse en ayuntamiento y que ahora las relaciones entre los dos pueblos sean buenas, porque en definitiva somos familia los unos de los otros, ¿no? Por ese particular he sentido alegría, he sentido un poco de pena ver cómo la falta de capacidad de los hombres nos lleva a conflictos, nos lleva a tener turbulencias unos con otros para no conseguir la convivencia pacífica, porque en aquellos años la convivencia no de vecinos, sino política, de los políticos, era difícil. Ese rencor fue algo puntual que además no tenía sentido ni debe de tener sentido nunca. Había ciertas rencillas en un principio, pero que no, ahora somos un pueblo hermano. Todo se ha asimilado bien, ellos se llevan del río para allá, nosotros del río para acá y ya está, y bien, muy bien. A la gente aquello se olvidó pronto, ¿sabes? No duró mucho. No me gustaba que mi carnet de identidad pusiera nacido en Zújar. Y ahora al contrario, ahora se lo enseño a mucha gente que veo en Zújar que me dice, oye, ¿tú qué haces aquí que eres cueveño? Le digo, mira, perdona, yo nací en Zújar, o sea que yo tengo derecho a estar aquí. Formamos parte de la historia de Zújar. Yo creo que hay que recordarlo siempre con muchísimo respeto y con mucha gratitud. Somos municipios vecinos donde hemos compartido y vamos a compartir muchísimas cosas. De que un pueblo supiera agruparse en torno a una persona, creo que fue el que agrupó aquello más o menos, Pepe Hortar, para exigirle responsabilidades a una persona nombrada por la autoridad de aquel tiempo, supuso un comportamiento democrático que también coincidió, se acentuó bastante y coincidió también con la apertura democrática a nivel estatal, que fue ya cuando Franco se muere y empieza el cambio de régimen. Y también fue un proceso compartido por todo el pueblo. Si el pueblo de Cuevas del Campo no presta su apoyo, lógicamente no hubiera habido nada. El primer ayuntamiento se constituye en el 82 y se intestina por construir, por la lista que entre el mío, que entre yo, que no entras tú, que en fin, lo de siempre. Allí se vieron perfectamente polarizadas. Ya estaban los partidos políticos y ahí se veía perfectamente UCD por un lado, PSOE por otro. La unidad que antes había, hombre, si no se deshizo, se resquebrajó bastante. Hubo sus más y sus menos. Hubo quien se echa flores y quien no se echa. Y puñaladas traperas. Hubo de todo. Las mujeres no pudimos estar en primera fila. Que si hubiera habido mujeres en la comisión de los 20 hombres, no habría habido ese protagonismo que querían algunos, porque las mujeres vamos más al grano y somos más humildes que todo eso. Los que lo vivieron ya, solo quedamos 5 de la comisión. Y ya, claro, toda la gente joven le suena un poco a caña cascada. Se te borra, ¿sabes? Ya, pues eres un pueblo y ya está, y ya tampoco, yo qué sé, no le dan la importancia que le dieron ellos y la que tenían. Pero se ha ido perdiendo un poco el sentimiento, aunque lo tenemos dentro, en nuestra matriz, es un sentimiento que tenemos, pero no le habíamos sacado el provecho, ¿no? De decir, hoy es nuestro día, es el día de Cuevas del Campo y hay que recordarlo, recordar el proceso que vivieron nuestros anteriores y que vamos a vivir los que estamos ahora y le tenemos que trasladar a los que vienen. Desde los niños a los mayores se oye este alegre cantar. ¡Viva mi Cuevas del Campo, que ya es pueblo de verdad!
pueblo que va detrás y un abogado informado de prestigio nacional. Todos luchamos, trabajamos con orgullo y con tesón. ¡Viva mi Cueva del Campo! ¡Viva la segregación! Con 20 hombres a la cabeza y un pueblo que va detrás y un abogado informado de prestigio nacional. Todos luchamos, trabajamos con orgullo y con tesón. ¡Viva mi Cueva del Campo! ¡Viva la segregación!